Francis, nos habías comentado que había salido un artículo donde afirmaban haber visto indicios, ¿no? Dicen evidence, pero hay que interpretarlo con la traducción al español como indicio, no como evidencia, de quarks de tipo encanto en el protón, ¿no? Que esto, claro, choca porque tenemos siempre la idea esta simplista, intuitiva, de que un protón son tres quarks, no me acuerdo si dos arriba y uno abajo o algo así, y ya está, ¿no? Y no hay son tres bolitas, ¿no? Pero tú siempre nos has dicho, ¿no? Bueno, y Gastón y la gente que entiende de altas energías, que esto hay que verlo más bien como una sopa, ¿no? Un mar en el que están interactuando partículas virtuales que aparecen, que desaparecen y que es un sistema muy complejo, ¿no? Exactamente. En principio, un protón en reposo, ¿no? Para evitar que tenga energía cinética y pueda producir excitaciones de campo gracias a esa energía cinética, un protón en reposo pues, está formado por tres quarks que se llaman de valencia, dos arriba y uno abajo, ligados por gluones. Los quarks tienen una energía, tienen una masa muy pequeña, tiene una masa de megaelectronvoltios, el protón tiene una masa del orden de 1 gigaelectronvoltio, 990 y pico. Por lo tanto, la energía de los quarks es cientos de veces, su masa, cientos de veces más pequeña que la masa del protón. Entonces, la masa del protón no puede venir de la masa de sus constituyentes de quarks de valencia, tiene que venir de energía de ligadura. Lo que pasa con la cromodinámica cuántica, con la teoría que explica cómo se ligan los quarks mediante unos bosones que se llaman gluones, que son equivalentes a los fotones, pero de la hipercarga de color que tienen los quarks. La idea es que es una teoría diferente a electromagnetismo en el sentido de que cuando un electrón está ligado a un núcleo, una partícula de carga negativa está ligada a una partícula de carga positiva por un campo electromagnético, se forma un mínimo, un pozo de energía, es decir, el estado ligado tiene menos energía que la que tienen las partículas por separado. Entonces, cuando las partículas están suficientemente próximas, se ligan porque con la ligadura consiguen un mínimo de energía. Bien, con lo que pasa con los quarks y los gluones es lo contrario. Por la física de la cromodinámica cuántica, la energía de ligadura, en lugar de ser, esa energía potencial de ligadura, en lugar de ser negativa, creando un pozo, es positiva. Entonces, contribuye a la masa del protón. Entonces, básicamente la masa del protón no es otra cosa que energía de ligadura entre los quarks. Los gluones tienen energías del orden de 1/3 de energías, si lo interpretamos como partículas, los gluones básicamente son partículas virtuales, pero tienen una energía picada alrededor de 1/3 de la masa del protón. Es decir, que los gluones tienen una energía pues, del orden de 100 veces la masa de los quarks arriba y abajo. Con lo que un gluón dentro del protón está constantemente excitando el campo de los quarks arriba y abajo. Se están excitando de manera continua pares quark-antiquark virtuales. Hay, lo que es un protón en su interior es fundamentalmente una región en la que los campos de los quarks están fuertemente excitados por esa enorme energía que tienen los gluones que ligan a esos quarks de valencia. Entonces, el resultado final es que, claro, si tú tienes gluones con una energía enorme, tú esperas que se exciten dentro del protón todos los quarks que tengan una masa inferior a la energía de esos gluones. Tienes gluones con cientos de megaelectronvoltios, pues se excitarán quarks arriba, quarks abajo y quarks extraños. Entonces tú esperas que en el interior del protón haya excitaciones, pares quark-antiquark virtuales, tanto de quark arriba como de quark abajo como de quark extraño. Pero lo que nos dice la teoría, es que hay una probabilidad no nula de que también se exciten campos de quarks de mayor masa. Porque estamos hablando de pares quark-antiquark virtuales. Y como son virtuales, tú también puedes excitar pares encanto-antiencanto. El quark encanto, el quark encantado, tiene una masa superior a la masa del protón, del orden de 1,25, si no recuerdo mal, gigaelectronvoltios, con lo que es una masa, no, perdón, era más, era bueno, no recuerdo, 1,5, 1,51 veces la masa de gigaelectronvoltios, que es más de
1,52 veces la masa del protón, porque el protón tiene un poquito menos de 1 gigaelectronvoltio. Bien, entonces tú también necesitas quarks encanto y antiecanto virtuales, e incluso también podrías excitar, lo que pasa es que ya con una probabilidad muy, muy baja, quarks botón y antibotón. Entonces había eso es la predicción teórica, esto es una predicción teórica genérica, pero claro, la probabilidad de que tú puedas observar o ver efectos debidos al contenido encantado, estos se llaman quarks intrínsecos, el encanto intrínseco del protón es el contenido de quarks, antiquarks, encanto virtuales dentro del protón. Claro, que se puedan excitar no significa que su contribución sea significativa, que sea medible. Lo que pasa es que a principios de los 80, alrededor del año 1980, algunas desintegraciones que involucraban mesones parecían indicar que había una contribución específica del encanto que estaba dentro del protón. Entonces se predijo que el contenido encantado del protón, es decir, la contribución energética a la masa total del protón debida a los pares virtuales quark-antiquark encantados, podía ser del orden de un porcentaje, del 1 o el 3%, de ese orden. Es una predicción de principios de los 80, como 1980, 1981. Entonces, desde entonces, obviamente, se ha tratado de profundizar en el interior del protón para observar ese contenido encantado. Entonces, ha habido varias falsas alarmas, sobre todo en los últimos 20 años, ha habido varios artículos que han publicado señales aparentes de que se había observado el contenido encantado del protón. Hay que recordar que para observar el interior del protón, lo que tenemos que hacer es lanzar una partícula de alta energía contra un protón. Podemos lanzar tanto un protón, lo puedo tener básicamente en reposo si tengo un blanco. Cojo un blanco de grafito y entonces en los núcleos del grafito pues tengo nucleones, tengo protones y neutrones. Puedo lanzar electrones de alta energía contra eso. Eso no está... ¿Puedo hacerte una pregunta, Francis? A ver si entiendo bien, porque yo no soy experto en esto, pero me parece entender que esto de las contribuciones intrínsecas de los quarks, estamos hablando de efectos no perturbativos en QCD, es decir, no son los quarks que uno considera cuando hace los cálculos perturbativos con partones adentro de un protón, sino es como una contribución de la función de onda del protón, que tiene una pequeña componente, como bien explicás, de presencia de encanto, pero que es un fenómeno no perturbativo, ¿no? de QCD, ¿no? Sí, en principio sí. O sea, este tipo claro, si tú consideras un protón en reposo, su energía es del orden de 1 gigaelectronvoltio, la constante de acoplamiento cromodinámica para esa energía es muy alta, es un valor muy próximo a la unidad. Entonces, cuando hablas de tratar de ver la estructura interna del protón, no puedes utilizar una aproximación perturbativa, porque la aproximación perturbativa es una aproximación en la que tú básicamente consideras que puedes hablar de quarks como partículas libres y que interaccionan con gluones. Ese tipo de aproximación la puedes tener a mayor energía. Cuando los quarks tienen mayor energía sí puedes hablar de este tipo de aproximación. Entonces los modelos de la estructura interna del protón son o bien modelos fenomenológicos basados en piones y mesones virtuales, en modelos en los que tú trabajas con un campo, muchas veces un campo escalar, efectivo, de lo que puede constituir y puede estar ligado dentro de un protón, o bien tienes que utilizar el retículo, cromodinámica cuántica en el retículo, y entonces a eso le llamamos a hacer un régimen no perturbativo. En principio, no puedes, estos quarks, antiquarks virtuales, no puedes hacer un desarrollo perturbativo, porque si tú empiezas a hacer cálculos, te encuentras con que el número de, entre comillas, partículas virtuales que hay dentro de un protón es infinito, ¿vale? Es un número que diverge, el número de gluones, por ejemplo, diverge conforme tú vas considerando distancias más cortas dentro del protón. Entonces, este tipo de contribuciones a la energía y a la masa del protón se definen con esas distribuciones de partones, son Parton Distribution Function, son distribuciones que no son exactamente distribuciones de probabilidad, porque pueden tener, serían en el ideal distribuciones de probabilidad, pero en la práctica tú tienes que poner un corte y además te encuentras con divergencias de estas funciones, con lo que estas funciones pueden ser negativas, pueden tener valores complejos, o sea, no son necesariamente
distribuciones de probabilidad. Pueden tener valores mayores que la unidad. O sea, es lo que uno puede calcular, ¿vale? Como no tenemos herramientas matemáticas para calcular lo que pasa en el interior del protón, y por desgracia, la gran esperanza que había, por ejemplo, en la teoría de cuerdas, de que permitiera ver este tipo de régimen no perturbativo con algún tipo de análogo gravitacional, cuerdista o gravitatorio, que nos permitiera trabajar en un límite de acoplamiento débil, y para esos otros objetos sí podíamos hacer un tratamiento perturbativo para ellos, y a partir de ese resultado obtener información del interior del protón. Como eso no lo tenemos, pues hoy en día la única posibilidad que tenemos es utilizar o modelos efectivos o utilizar ordenadores, hacer comedia acá en el retículo. Entonces, o explorarlo directamente, ¿vale? O sea, podemos hacer con sondas. Yo puedo lanzar un electrón de alta energía contra un protón, o puedo lanzar un neutrino, o puedo lanzar un fotón de alta energía, y como tienen alta energía, su tamaño es pequeño, pueden penetrar dentro del protón, y entonces del resultado de lo que sale, nuevamente, si la interacción aquí, para ver la estructura del protón, yo lo que quiero es no destruir el protón, no quiero excitar el protón. Si yo lo lanzo con mucha energía, excito cosas que están en el interior del protón, y el protón deja de ser un protón. Yo no estoy explorando el protón lo más parecido a un protón en reposo. Entonces, lo que se trabaja es con lo que se llaman dispersión elástica, dispersión inelástica profunda. Yo trato de hacer la interacción con el protón lo más elástica posible, que altere lo mínimo el protón. Entonces, bueno, hay experimentos que están estudiando esas colisiones. Normalmente el protón en reposo en un blanco fijo es muy difícil de estudiar, entonces en la práctica se suele trabajar con haces de protones a baja energía, con los que inciden sobre ellos electrones, neutrinos, lo que sea, de alta energía. Entonces, como son de baja energía comparado con lo que choca, aproximo a que hay una colisión más o menos en reposo. Y además suelen ser colisiones inelásticas, pero trabajo en el régimen cuasielástico, es decir, no me interesan todas las colisiones inelásticas, se caracterizan por un parámetro que es la cantidad de momento del protón que interviene en esa dispersión, en ese choque, ¿no?, entre la partícula de prueba y el protón. Entonces, si ese número es mucho más grande de la unidad, tengo una colisión inelástica, pero si es próximo a la unidad, mayor que la unidad, pero próximo a la unidad, tengo esas colisiones cuasielásticas que son las que se estudian aquí. Entonces, esto es un proceso experimental, hay diferentes colisionadores que están estudiando este tipo de procesos. El más famoso son ERA, el que está en Alemania, que es muy famoso, están ERA, Zeus, que han hecho este tipo de colisiones con bastante precisión, y ahora pues se han publicado, bueno, ha habido resultados recientemente, este año, de LHCb. Era y Zeus quedó todo en familia. Exactamente. Y bueno, el LHCb publicó indicios también de este tipo de componente encantada del protón, y ahora pues se han publicado unos nuevos resultados que son resultados que integran información de muchos colisionadores, y que utilizando herramientas de aprendizaje automático que ahora se están poniendo muy de moda, combinan información muy diversa, ¿no? Quizás lo más interesante del nuevo artículo es esta parte, que también será la que más interese a Sara, que es la parte del uso de herramientas de inteligencia artificial en análisis de partículas. Sí. Como yo tengo diferentes experimentos que observan el interior del protón con diferentes partículas de prueba, a diferentes rangos de energía, con diferente cantidad de momento del protón intercambiado en la interacción cuasielástica, es muy difícil ajustar esos datos utilizando alguna expresión analítica sencilla. Entonces, la propuesta de un físico español, es un físico bastante famoso, fue utilizar inteligencia artificial, utilizar interpolación mediante redes de neuronas artificiales. Esa es una idea que surge a principios de los 90, es una idea en aquel momento muy digamos, novedosa en el campo de la física de partículas, y que fue mal acogida por la mayor parte de los expertos. Sin embargo, a finales de los 90 se recupera la idea, y entonces cuando nace esta colaboración, que es la que ha estudiado este resultado, que es una colaboración que tiene un nombre bastante curioso,
triple NPDF o doble NPDF, NNPDF, ahora ya tienen la Es N que cubo PDF. creo que es NN por Neural Network, ¿no? Y No, PDF. en principio es en las aproximaciones perturbativas, el orden básico, el orden fundamental se llama nivel LO, nivel de árbol, y el siguiente orden al LO es el NLO, el next to the leading order, ¿no? El siguiente orden al primer orden, y el NNLO. Entonces ellos buscan entender estos resultados experimentales utilizando un modelo en el que se aproxima estas distribuciones de partones a segundo orden, con lo que la teoría predice a segundo orden. Hay unos términos que predice. Tengo una observación, quizás Francis sepa más de esto, como de todo. Una conjetura sociológica acerca de la gente que trabaja en QCD a next to leading order, tipo NNLO. Yo me imagino la casa de esa gente, ¿no? Deben tener todos los zapatos del mismo color ordenado de un lado, todas las lapiceras de menor a mayor, todo, ¿no? Hay que tener una precisión, una acribia para calcular eso. Next to leading order en QCD. No sé ni cuántos diagramas. Sí, el número de diagramas es enorme, por eso no tratan de calcularlo como tal, sino que utilizan este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, por una serie de consideraciones de simetría, de cómo deben de ser las distribuciones de partones, tú construyes como un ANSAT, ¿no? Como una forma, una expresión en la que tienes unos sumatorios con unos coeficientes libres de lo que tú esperas que sea la distribución, ¿no? Entonces, trata de ajustar eso utilizando la red de neuronas artificiales. La red neuronal lo que te hace es estimarte los coeficientes de ese desarrollo en serie que te aproxima a la PDF. De hecho, la red neuronal es súper interesante porque no estamos hablando de una red neuronal profunda. Tiene muy poquitas capas, realmente es de 4 capas, pero es un clasificador totalmente conectado, todas las capas están conectadas y es interesante cómo con algo tan, a ver, no son capas sencillas, tienen muchísimos nodos cada capa, ver cómo sin tanta profundidad, sin necesitar profundidad apenas, consiguen buenos resultados. A mí me gusta. En principio entrenan a la red para que estime, bueno, existen dos versiones, la versión, la NNPDF en su versión, creo que era 2, y después está la última que es la 3, o al revés, 3 y 4. Bueno, la última sí es una red neuronal, ahora sí han puesto una red neuronal que acopla todos los coeficientes y que está acoplada, pero la versión hasta ahora, creo que era la versión 3.0, era una versión en la que cada parámetro de esa serie que define la forma de la distribución de partones, que de hecho utiliza una técnica de interpolación racional, parecidas a las B-splines, que se utilizan en gráficos por ordenador para aproximar curvas, el que haya utilizado AutoCAD o lo que sea, ha utilizado este tipo de aproximaciones. Sí, esta es la nueva red, la de la 4.0, la NNPDF, se está viendo ahora en el vídeo de YouTube. Tienen, cada uno de los parámetros de entrada es un punto en un espacio en el que tienes la proporción de momento involucrado en la interacción, que lo llaman la X, y el logaritmo de X. Y después sacas cada uno de los coeficientes. Aquí no se ve bien porque lo que se ve abajo en esta imagen es cada uno de los términos de las contribuciones a la composición del protón. Contribuye al protón la componente de gluones, contribuye al protón lo que llaman el mar de pares virtuales, después contribuyen, aquí hay unos coeficientes que la imagen que está poniendo Sara, hay unos coeficientes mezcla que mezclan varias componentes, se llaman V, V3, V8, T3, T8 y T15, pero bueno, eso lo que representan esos coeficientes es la contribución de quark arriba, quark abajo, quark arriba, antiquark arriba, quark abajo, antiquark abajo, quark extraño, antiquark extraño, y el quark encanto, para el quark encanto, en lugar de considerar por separado el quark encanto y antiquark encanto, como su contribución va a ser pequeña, del orden del 1%, se considera una combinación de ambas. Se considera que no hay asimetría, ¿vale? Que la cantidad de quark encanto es prácticamente idéntica a la de antiquark encanto. Entonces, todos estos términos
en realidad son funciones interpoladas con varios puntos, con varios nodes. Entonces la red tiene que calcular una estimación para cada uno de los coeficientes de ese interpolante. Entonces, la red se aplica para calcular uno de los coeficientes de esos interpolantes, otra red similar para otro coeficiente, y así se van aprendiendo todos los coeficientes. Entonces, aprenden la forma que después se dibuja de la distribución de partones. Desde el punto de vista del procesado de imágenes mediante aprendizaje profundo, etcétera, estamos hablando de un uso de redes neuronales relativamente simple, ¿vale? Estos son redes neuronales relativamente sencillas. Lo que pasa es que como tienes muchos parámetros, que es del orden de 800 parámetros, entonces 763. El cómputo es alto, ¿vale? Esto no se entrena la red en unos segundos, se requieren muchos días de entrenamiento para lograr entrenar la red con todos los datos, ¿no? Pero aún así, desde el punto de vista del mundo de las redes neuronales, son redes neuronales muy sencillitas. Sí, son muy anchotas, que eso también te da mucho, son pesadas, pero son simplonas, es un perceptrón. Y bueno, este trabajo de Ignacio, que es el líder de este trabajo, él es el padre, José Ignacio Latorre, que es de ha estado en varias universidades españolas, pero últimamente está en la Universidad de Barcelona y también está en una universidad en un instituto de Singapur o por ahí. Es un físico muy famoso, escribió un libro divulgativo de mecánica cuántica y computación cuántica que se llama Cuántica y que te hace una analogía de la ciudad, ¿no? Te pone como una ciudad en la que las leyes de la cuántica son macroscópicas. Está bastante bien, un libro delgadito y está muy bien para enterarte un poco de las ideas de la cuántica y la información cuántica. Porque José Ignacio Latorre es el líder de este proyecto, el NNPDF, aunque bueno, colabora con investigadores italianos, y entonces pues han aplicado esta técnica para estimar el contenido de Quark Encanto dentro del protón, y lo que obtienen es que en un cierto rango de esta proporción de momento lineal consumido en la interacción con el protón, en un cierto rango alrededor de x0405, claramente la distribución de partones para el Quark Encanto está por encima de cero. Y está por encima de cero del orden de 3 sigmas. Para x más pequeños, es decir, para distancias más pequeñas, no está tan claro. La distribución que les da es una distribución que se vuelve negativa, no muy negativa, pero se vuelve claramente negativa, tiene como un mínimo, después crece para valores aún más pequeños. Esa región, obviamente, su método no está calculándola bien, no tenemos datos suficientes, ¿no? Entonces, en cualquier caso, se ha publicado en la revista Nature, que me alegra muchísimo que se haya publicado en Nature, un resultado que, bueno, el resultado del EHCB, que se publicó en una revista de Physical Review, no llegaba a las 2 sigmas y pico, ahora llegamos del orden de 3 sigmas muy poco, ¿no? O sea, hemos avanzado un pelín más con una técnica completamente diferente, pero integrando datos de varios experimentos, ATLAS, Zeus, el propio DHCB, etcétera, y obtenemos un resultado compatible y sin embargo se publica en Nature. Es decir, la nueva política de Nature es no necesitar que los artículos sean súper revolucionarios para que se publiquen. Entonces, este es un avance y se ha publicado en esta revista y ya están trabajando en la versión NNPDF 4.0 y en el proyecto NCubo PDF. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, con lo que en los próximos años esto va a mejorar y va a mejorar el número de sigmas y va a quedar mucho más claro lo que, entre comillas, para un teórico es trivial. Tiene que haber un porcentaje de Quark Encanto intrínseco dentro de un protón, pero que para un experimental requiere, pues eso, 30 años de trabajo o 40 años de trabajo, el poder desvelarlo a indicios a 3 sigmas. Es decir, la física experimental en cromodinámica cuántica a baja energía es extremadamente complicada, y se avanza muy despacio. Y sin embargo, a muy alta energía, donde los quarks se comportan casi como partículas libres, donde el quark top, por ejemplo, se comporta como una partícula libre en la que puedo aplicar desarrollos perturbativos sin ningún problema, y donde el quark bottom pues te genera chorros hadrónicos que también puedo tratar con técnicas más o menos perturbativas, pues ahí se avanza mucho más rápido y los resultados experimentales tienen mucha más exactitud, mucha más certeza, una precisión más alta que los resultados obtenidos por este tipo de ajustes, ¿no? Pero para el protón, por desgracia, a baja energía,
no nos queda otro remedio que utilizar este tipo de técnicas porque en rigor tenemos que utilizar, como decía Gastón, técnicas no perturbativas que están más allá de lo que nuestros ordenadores actuales permiten. Bueno, además del protón, ¿sabes lo que también tiene encanto? Nuestros oyentes. Vamos a ver si tienen preguntas.